Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado en boca de todos, o más bien, en todos los titulares, y es algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias que abordemos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y específicamente, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy es provocador, lo sé, exclusiva, Hande y Kerem rompen el silencio. ¿Verdad o mentira? Y precisamente eso es lo que vamos a intentar desentrañar. ¿Están detrás de esta supuesta ruptura o es solo un rumor más que se suma a la montaña de especulaciones que rodean a esta popular pareja? Me imagino que muchos de ustedes ya están pensando en todas las veces que hemos hablado de ellos, de su química innegable en pantalla, de los rumores de romance que surgieron y que, para sorpresa de muchos, terminaron confirmándose. Su historia de amor que comenzó en el set de Senkalkam se convirtió en un verdadero fenómeno, capturando la atención no solo de Turquía, sino de fans de todo el mundo. Y ahora, ante estos nuevos titulares, es natural que nos preguntemos qué está pasando realmente. Así que quédense conmigo porque vamos a analizar a fondo lo que se dice, lo que se intuye y, si tenemos suerte, lo que ellos mismos han llegado a comunicar. Antes de empezar, quiero recordarles a todos ustedes que si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita, así les llegará la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más jugosa. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado inundados en las últimas semanas con informaciones que sugieren una posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los rumores, como suele suceder en estos casos, van desde lo más vago hasta detalles supuestamente específicos que, para ser honestos, a menudo son difíciles de verificar. Hemos visto titulares que hablan de distanciamiento, de problemas en la relación, e incluso de separaciones definitivas. Y es ahí donde entra la pregunta clave: ¿es esto real o simplemente otra ola de especulaciones alimentada por la fama de la pareja? Para entender la magnitud de este tema, pensemos un poco en el impacto que Hande y Kerem tienen. Son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía, con millones de seguidores en Instagram, Twitter y otras plataformas. Cada uno de sus movimientos, cada publicación, cada me gusta o comentario, es analizado al milímetro por sus fans y por la prensa. Cuando hablamos de ellos juntos, esa atención se multiplica exponencialmente. Su relación, que comenzó bajo los reflectores, se convirtió en un símbolo de amor moderno para muchos. Vimos cómo compartían momentos de su día a día, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, cómo viajaban juntos. Fue una relación que para muchos parecía idílica y sólida. Por eso cualquier indicio de problema suena como un golpe para esos fans que han invertido tanto emocionalmente en su historia. Pero, ¿cuál es la base de estos nuevos rumores de ruptura? Hemos estado investigando y rastreando las diversas fuentes. Una de las primeras señales, o al menos lo que se interpretó como tal, fue una aparente falta de interacción pública reciente entre Hande y Kerem. Si bien es cierto que las parejas, incluso las de celebridades, necesitan su espacio y tiempo privado, la ausencia de sus habituales fotos juntos, de likes mutuos en las redes sociales, o de apariciones públicas conjuntas, ha sido suficiente para que los rumores comiencen a circular. Algunos medios han señalado que los dos actores han estado enfocados en proyectos individuales y que esto podría haber generado un distanciamiento. Por ejemplo, Hande ha estado trabajando en nuevas series y campañas publicitarias, y Kerem también ha estado involucrado en proyectos que lo han mantenido ocupado. Es normal que las agendas apretadas puedan afectar la dinámica de una relación, pero ¿es motivo suficiente para hablar de ruptura? Es una pregunta que queda abierta. Otra línea de rumores apunta a una supuesta falta de comunicación o desacuerdos. Sin embargo, en este punto es crucial ser muy cautelosos. La información que circula a menudo proviene de fuentes anónimas o de amigos cercanos que rara vez se identifican. Esto, para ser francos, hace que la información sea poco confiable. ¿Qué tan cercano es ese amigo? ¿Cuál es su motivación para filtrar esta información? ¿Está buscando fama, resentimiento, o simplemente tiene un interés particular en dañar la imagen de la pareja? Son preguntas importantes que debemos hacernos antes de dar por sentado cualquier rumor. Pero, han dicho.
¿Algo ande o querem al respecto? Este es el punto crucial, el momento en que rompen el silencio que promete nuestro título. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la respuesta no es un rotundo sí ni un rotundo no. Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial y contundente desmintiendo o confirmando la ruptura. Sin embargo, hemos visto algunos indicios que podrían interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando se les ha preguntado directamente a través de sus redes sociales o en entrevistas cortas, han respondido con evasivas, con sonrisas o con comentarios generales que no abordan directamente la pregunta. Esto, por un lado, puede ser una estrategia para mantener su privacidad y evitar dar pie a más especulaciones. Por otro lado, para los más escépticos, esta falta de una respuesta clara puede ser vista como una confirmación tácita de que algo está sucediendo. Analicemos más de cerca algunas de estas respuestas, o más bien, la ausencia de ellas. Cuando un fan les pregunta en Instagram si siguen juntos, a menudo la respuesta es un silencio prolongado o un me gusta a comentarios que no tienen nada que ver con el tema. Esto en el mundo de las redes sociales puede ser tan ruidoso como un anuncio. Si estuvieran felices y todo estuviera bien, ¿no habrían compartido alguna foto juntos recientemente, o al menos respondido a algún comentario con un emoji que disipe las dudas? Es una estrategia común entre las celebridades: si no dices nada, los rumores seguirán su curso, y si dices algo demasiado pronto o demasiado enfáticamente, podrías arrepentirte después. Sin embargo, también debemos considerar la presión mediática a la que están sometidos. Imaginen tener que responder cada día a preguntas sobre su relación, sobre su vida privada. Es agotador y puede ser muy invasivo. A veces la mejor defensa es el silencio, para protegerse a sí mismos y a su relación, sea cual sea su estado actual. Hemos visto cómo otras parejas de celebridades han lidiado con situaciones similares, y muchas veces, terminan confirmando una ruptura meses después de que los rumores comenzaran, o deciden mantener su relación en privado. Ahora, ¿qué hay de las pruebas que a veces se filtran? Hemos visto supuestos mensajes de texto, fotos borrosas, o testimonios de personas que supuestamente los han visto juntos o separados. La mayoría de estas pruebas son, en el mejor de los casos, circunstanciales y, en el peor, fabricadas. En la era de la edición digital y la desinformación, es muy fácil crear una historia convincente utilizando elementos falsos. Por lo tanto, mi recomendación es siempre ser muy escépticos ante este tipo de evidencia. Si no proviene de una fuente oficial y verificada, es mejor tomarla con muchas pinzas. Pero entonces, ¿dónde estamos? ¿Son verdad o mentira estos rumores? Si tuviéramos que dar una respuesta hoy, basándonos en la información disponible, diríamos que la situación es ambigua. No hay una confirmación oficial de ruptura, pero tampoco hay una confirmación clara de que todo está bien. El silencio de Hande y Kerem, aunque comprensible desde la perspectiva de la privacidad, ha abierto la puerta a todas estas especulaciones. Es un juego peligroso el que juegan, porque por un lado buscan proteger su vida privada, pero por otro lado, alimentan la curiosidad y la imaginación de sus seguidores y de la prensa. Piensen en el poder que tienen sus palabras. Si dijeran estamos juntos y felices, los rumores cesarían de inmediato. Si dijeran nos hemos separado, sería una noticia de portada mundial. Al no decir nada, permiten que la incertidumbre persista. Y es esta incertidumbre la que irónicamente mantiene el interés en ellos. Para los medios, es una mina de oro de clics y de contenido. Para los fans, es una fuente de ansiedad y debate constante. Otra posibilidad es que, si bien puede que no haya una ruptura formal y definitiva, sí que puedan estar atravesando un momento difícil. Las relaciones, incluso las más sólidas, pasan por altibajos. El estrés de la fama, las largas distancias por motivos de trabajo, las presiones externas, todo esto puede afectar a cualquier pareja. Quizás no están rompiendo, pero sí están tomando un respiro, o intentando resolver problemas que son privados. Y eso en sí mismo es una forma de romper el silencio, de la perfección que a veces se proyecta en las redes sociales. Las celebridades también son seres humanos, con sus propias luchas y desafíos. Hemos visto además que en algunas ocasiones, los fans más dedicados han intentado obtener información directamente de las personas cercanas a la pareja. Por ejemplo, familiares o amigos que también son figuras públicas. Sin embargo, estas personas, de manera muy inteligente, suelen evitar responder preguntas directas sobre la relación,
manteniendo la lealtad a Hande y Kerem. Esta solidaridad entre ellos también refuerza la idea de que quizás están manejando algo internamente y pidiendo respeto a su privacidad. Entonces, ¿qué debemos concluir? Como dije antes, la verdad aún no está completamente revelada. Los titulares son sensacionalistas y buscan generar clics. La realidad, como suele ocurrir, puede ser mucho más compleja. Lo que sí es un hecho es que la atención mediática y de los fans sobre su relación sigue siendo altísima. Y esta atención, para bien o para mal, juega un papel importante en la vida pública de Hande y Kerem. Para recapitular un poco lo que hemos discutido, tenemos una serie de rumores sobre una posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos rumores se basan principalmente en la aparente falta de interacción pública y en la ausencia de declaraciones directas de la pareja. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, y la información proviene en gran medida de fuentes no verificadas. Por otro lado, Hande y Kerem han optado por un silencio estratégico, lo que ha generado aún más especulaciones. Es posible que estén atravesando un momento difícil, que necesiten privacidad, o que simplemente estén manejando su relación de una manera más discreta. Lo que está claro es que su historia sigue cautivando a millones de personas. Y ahora, llegamos a la parte en la que ustedes, nuestra comunidad, son los protagonistas. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem han roto o solo son rumores? ¿Qué piensan de la presión mediática a la que están sometidos? ¿Creen que las celebridades deberían ser más abiertas sobre sus relaciones, o tienen derecho a la privacidad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este análisis y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.